Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 23 del primer libro de Samuel. Hoy, de una manera especial, queremos subrayar el versículo 7. Y cuando informaron a Saúl que David había entrado en Keilá, pensó: Dios lo ha entregado en mis manos, porque él mismo se ha cortado la retirada, metiéndose en una ciudad con puertas y cerrojos. Entonces, queridos amigos, este versículo 7, que ahora nos presenta la reacción sobre todo de Saúl ante una situación siempre de persecución, de ira, de enojo de parte de Saúl, de David. Esta mañana lleva a reflexionar de esta historia. Una historia, yo diría una historia maravillosa, ¿verdad? Una historia que nos va mostrando caminos, una historia que nos va diciendo situaciones interesantes, cómo estos personajes van pasando y cómo van reaccionando. Cómo reacciona Saúl, cómo reacciona David ante los sucesos, cómo reacciona también el pueblo, la gente, aquellos que están con David, cómo también reaccionan otros personajes secundarios, ¿verdad? Como siempre que aparecen en esta narración. Pero a Peña de Yeguajaya existen dos grandes personajes y dos grandes actitudes. ¿Por qué? Y porque al ser un libro político en realidad, o al enseñarnos sobre cómo organizar la polis, o cómo organizar la comunidad, o que es la político referente a la polis, polis ica o ico, eso el ico ica quiere decir referente a, y polis entonces quiere decir pueblo, ciudad. Eso quiere decir entonces la Tiguazú, lo referente a una organización, ¿verdad? Nuestra. Entonces por eso, cuando Samuel está reflexionando, el autor sagrado nos presenta y en este versículo 7, de una manera maravillosa, nos vuelve a retomar el pensamiento de Saúl. Porque en este bebeña de ella de lo que David está pasando o lo que David está haciendo o cómo David está reaccionando o cómo David responde ante un estímulo que se le está presentando. Porque el capítulo 23 directamente comenzaba diciendo que a David se le informó. Anda, el año me unte a llevar ente a peisa como si fuese
una cosa lejana que no tiene nada que ver con él. No. Aquí directamente nosotros habíamos leído y entendimos muy bien, decía David, le llegó esta noticia. Los filisteos están combatiendo contra Keilah y saqueando las eras. Entonces David preguntó al Señor, ¿se dan cuenta? Entonces aquí le hacen llegar su preocupación, le hacen llegar el deseo de que alguien intervenga. Decíamos que tendría que haber sido Saúl, porque Saúl es el que ha sido electo por Dios primeramente, que está ahí al frente del pueblo, que tiene que preocuparse. Pero a él no me hay la respuesta. En vez de estar ayudando al pueblo, a la gente, como podría jugar, los vuelve más ignorantes, no les hace caso, les dejan las manos en las garras, ya hay señal del mal, como dice los salmos, en las garras del león. Bueno, es una forma de decir, una forma muy interesante que nosotros podemos aplicar tranquilamente a nuestra vida. Ñandejina la ñandañañe peruiro, ñamba apoja yeya por las cosas como tiene que ser, y bueno, estamos dejando todo en las manos, lastimosamente, de, entre comillas, del león, de aquellos que nos van a zarpar, un zarpazo, aquellos que solamente se van a aprovechar de nosotros. Y bueno, y así continuamos, queridos amigos, con el versículo 6, Abiatar, hijo de Ahimelech, que había ido a refugiarse junto a David, bajó a Keilah con el efod en la mano. Y cuando informaron a Saúl que David había entrado en Keilah, pensó, Dios lo ha entregado en mis manos, porque él mismo se ha cortado la retirada. Aquí entonces está mirando, está diciendo, él se ha cortado la retirada. Él entonces ha hecho aquello que a él le conviene, que a él le gusta, se ha cortado la retirada. Y desde aquí también nosotros podemos entender que pea la gustaba cuejina la Saúl verá. Ahora movina por fin hoy cua mo po ba y bajo un botu y decía lo verdad. Aquí dice Dios lo ha entregado en mis manos porque él mismo se ha cortado la retirada, metiéndose en una ciudad con puertas y cerrojos. Todo el poder del Estado, todo el poder de la monarquía a favor mío. Utilizo, ¿verdad?, los bienes del Estado, de la monarquía, de lo que es del pueblo, para defender, ¿para qué cosa? Lo que sea. Mucho egoísmo. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñandillarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor este día, el 4 de enero, mañana 2024, que también le dedicamos y ponemos en manos y pedimos la protección de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Este es el día tan importante, el 24, el número que nos hace recordar a nuestra Madre y un Dios que nos acompaña siempre y nos auxilia. Leemos hoy de la primera carta de San Juan, estamos en el capítulo 3, versículos 7 al 10. Hijos míos, que nadie les engañe a ustedes. El que practica la justicia es justo, como Dios mismo es justo. Pero el que peca procede del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio, y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca,
porque el germen de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan en esto. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Más claro que esto, solo el agua, queridos hermanos. Y esto sí que lo tenemos que aplicar a cada uno de los estamentos donde nosotros estamos viviendo. Si yo no soy un papá justo con mis hijos, si yo no soy una mamá justa en mi familia, si yo no soy un político justo o un tendotá que está al frente, que no practica la justicia, Hañandeco Yareco hoy hasta Palacio de Justicia ya, y es el lugar donde más injusticia encontramos, ¿verdad? Entonces, el que no practica la justicia no es de Dios. Esto es claro como el agua, ¿verdad? No tenemos que dar demasiado vuelta, porque ya expliqué y te hago a ver. El que no practica la justicia, porque la justicia de por sí es la definición por antonomasia de Dios. A Dios en la Biblia se lo define sobre todo con justicia. La justicia es el elemento de la definición profunda, total de Dios. Quiere decir que cuando nosotros pecamos contra Dios, lo que estamos cometiendo contra nuestros hermanos, contra nuestra sociedad, es la injusticia. Es decir, lo que le corresponde, ¿entienden? Esa es la justicia. Pero gracias a Dios este 2024 lleva ya auxilio de un Dios que nos quiere. Y ahí entra la misericordia. Para volver a la justicia, ñande yara lleva. Ñande peipo. Ñande mopo amijangua. Esa es la misericordia, el corazón hacia el pobre, el corazón hacia aquel que está cometiendo una injusticia con los demás y consigo mismo. Yo que vivir la justicia, porque vivir la justicia es ser de Dios. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María.
sufrimiento, el mundo padecerá, mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel. Estamos mirando los versículos que van del 1 hasta el 13 del capítulo 23. Aquí encontrábamos desde el inicio, primero comenzamos con la figura de David. David, a quien le llega la información de que en Keilah, esta es la ciudad, en Keilah, se encuentran ellos en una situación difícil y le dicen, ¿verdad? Entonces David, ¿se acuerdan que había hecho toda una llamada, pregunta, se va junto a Dios, Ñesuñe, Pomoí, Ñandeyara, no debo por ando, Yupiana, Ñandeyara, se viajara, ya por la otro Yapuana, porque eso le correspondía a Saúl. El Señor le dice que sí, porque se dan cuenta, queridos amigos, a pesar de que muchas veces nos encontramos en una situación tan negativa, es lo que siempre ha pasado. Fíjense, vamos a mirar un poco en nuestra realidad, en el mundo en general, pero miremos más nuestra realidad, ¿verdad? Hay ciertas cosas que, por ejemplo, el tendotá, ¿verdad? O sea, aquí era Saúl el que tendría que hacer, dar la seguridad, dar la libertad, dar la educación, dar el trabajo, dar todo lo necesario, ¿verdad? Para el pueblo, para la gente. Esa tendría que ser la preocupación de Saúl. Saúl, como sabemos, está fuera de eso. A él lo que aquí estamos viendo, a él le interesa solo su propio interés. Solo él, afirmarse y buscar lo que a él le conviene. Y entonces no le interesa al pueblo, le deja al pueblo. En este caso, nosotros estamos viendo que en Keilah están avanzando los filisteos. Y lo que menos él va a ir es a pelear contra el escuadrón de los filisteos. ¿Se acuerdan que ya en el capítulo 17 están de UPB, ya, ¿verdad? Que Saúl mismo era un ir y venir, incluso le dice ahí a David, no, desde mi siete indica tu madre ya popea, o sea, siempre un pero. Al final no ya puede ayer. Al final va a ser David el que se lanza. De cierta manera parece que le da un poco de permiso, pero también confía y piensa que va a hacer con las armas del rey, lo que hace el monarca, lo que yo tengo. Sin embargo, David también se viste, todo le viste a David, etcétera. Son pasajes interesantes que hemos reflexionado. Ustedes pueden volver a esos pasajes que hemos estudiado, pero
En el fondo, no podemos quedarnos así de una manera literal en esos elementos, sino que upeaje y sientes y nañande, la ñande, beñande, yarane, indica tu ela ya pomba eve. Si nuestras actitudes no son actitudes buenas, si nuestras actitudes no son aquellas que provienen del Señor, que proviene de Dios, queridos amigos, nunca vamos a cambiar en nuestra sociedad, porque siempre vamos a buscar peros. Siempre vamos a buscar argumentos. Vamos a querer convencer con argumentos que en el fondo ya no nos convencen a nadie. ¿Por qué? Y porque son argumentos que simplemente se traen para justificar elementos incluso dije, injustificables. Y bueno, esa es la actitud, ¿verdad?, que fuimos viendo aquí. La de Saúl, directamente preocupado en lo suyo. Entonces el pueblo va buscando y va preocupándose, claro, por una sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, oye, por el cátale tu mijaisa, le llega, dice la voz a David. Se dirigen hacia David. David no hace solo las cosas, pregunta, consulta al Señor. El Señor le dice, no, ni tú indelares echante y pesa. Hay que dar una mano. Entonces yo eso es lo que le estaba diciendo. En muchos gobiernos o en muchas situaciones, por ejemplo la iglesia, tuvo que suplir y hasta ahora, en muchas situaciones es la iglesia donde tiene que suplir, por ejemplo, la cuestión de la educación. La educación. En otras circunstancias fue, por ejemplo, la salud. Vos, hermanita, mía, va a ir al hospital, vaya a ir de enfermera. En IPS mismo, cuando comenzó, ¿verdad? 1940, la famosa Petkovic, cuando comienza, ¿verdad? Son ellas las que llevan adelante todo, ¿verdad? Son las enfermeras, son las cocineras, son las que limpian, ¿verdad? Pero claro, era una cosa, no como tenemos ahora una cosa entonces majestuosa, pero que es el famoso, la famosa terminología elefantes blancos, ¿verdad? Bueno, pero en fin, estas son situaciones simplemente para que nos demos cuenta que la Biblia, cuando hay en libro la ya le mi hanguante aña mañana, mamina lo icuaco, mamina lo yapaco Saúl, mamina lo yapaco David, mamina lo yapaco el pueblo. No, estos son libros verdaderamente inspirados por Dios, que hoy los tenemos aquí. Rezamos, miramos y entendemos lo que Dios nos pide a nosotros y lo que se está viviendo hoy en nuestra realidad. Pero vean, con los ojos de Dios tenemos que comenzar a reflexionar sobre nuestras actitudes. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Te
madre servidora, esclava de mi Señor. Tu madre mía, madre de mi Salvador. La llena eres de gracia, qué gran honor. Eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor. Tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición. Gracias por cargar mi oración. Eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia. Eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación. gracias Madre. Te queremos, madrecita. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El Papa inauguró el nuevo año con un Ángelus en el día de la Jornada Mundial de la Paz. Peregrinos de distintas partes del mundo le acompañaron en esta oración. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. En esta ocasión, Francisco compartió su inquietud por el pueblo de Nicaragua, donde la iglesia se enfrenta a persecuciones y detenciones. Seguo con preoccupazione quanto sta avvenendo in Nicaragua, dove vescovi e sacerdoti sono stati privati della libertà. Esprimo ad essi, alle loro famiglie e all'intera Chiesa nel Paese la mia vicinanza nella preghiera. Alla preghiera insistente invito pure tutti voi qui presenti e tutto il popolo di Dio, mentre auspico che si cerchi sempre il cammino del dialogo per superare le difficoltà. El Papa no se limitó a pedir por la paz en la región centroamericana, también expresó su incansable deseo de paz en Ucrania, Israel y Palestina. Jornada de Sanación y Liberación, domingo 7 de enero, con el Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de Sanación y Liberación, domingo 7 de enero, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este libro de Samuel, capítulo 23. Nosotros del capítulo 23 estamos mirando todo lo que va sucediendo, pero subrayamos hoy principalmente el versículo 7, ¿verdad? En que dice: cuando informaron a Saúl que David había entrado en Keilá, pensó: Dios lo ha entregado en mis manos, porque él mismo se ha cortado la retirada metiéndose en una ciudad con puertas y cerrojos. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Aquí, esta maquinación es impresionante. Añandego peisa. O sea, miramos, más bien, esto es mirar con ojos directamente de un enemigo, digamos. Este es mi enemigo. Yo voy a ir contra esta persona, ¿verdad? Eso es más o menos lo que nosotros estamos diciendo. Cuando informaron a Saúl que David había entrado en Keilá, Dios lo ha entregado en mis manos. Dios lo ha entregado en mis manos. Entonces hay una actitud verdaderamente negativa. Hay una actitud aquí verdaderamente de ponerse, ¿verdad?, en contra de David en este caso. Y por fin, hasta incluso, miren lo que dice, porque dice del aspecto religioso, del aspecto como si Dios le estuviese dando esa posibilidad a Saúl, ¿verdad? Dios lo ha entregado a mis manos. Además, a tu lado ya puede haber lectura más bien religiosa. Pero hoy la Ñande Yara, entonces ya poseen en 10 y nada, lleva a Upebe de la Jave Ñande Yara y que toda muestra se coanga, pero ya pone en la se. Ya posee vende. Mira que hay bastante capítulo y bastante tinta que ya se ha derramado sobre esta cuestión de la persecución de Saúl hacia David. Y aquí, otra más. Pero aquí entonces, pero tajantemente, ¿verdad? Como si fuese que es Dios el que le está entregando. Es Dios el que está poniendo en sus manos, es decir, en las manos de David, de Saúl, al propio David. Dios me lo ha entregado, ¿verdad? Dios me los ha puesto en mis manos. Y después continúa su reflexión. El por qué, cómo Dios ha actuado y qué es lo que Dios hizo. Porque él mismo se ha cortado la retirada metiéndose en una ciudad con puertas y cerrojos. Bueno, aquí entonces ya es más bien la forma como supuestamente David se le está entregando. Es como David entrando, defendiendo a Keilá, tomando la ciudad de Keilá, porque ya en el versículo anterior, versículo 5, David fue a Keilá con sus hombres, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños y les infligió una gran derrota. Así David salvó a los habitantes de Keilá. ¿Se dan cuenta? Eso ya era en el versículo 5, ¿verdad? Eso ya era en el versículo 5. En el versículo 6 volvimos a leer, a entender cómo el autor sagrado, el geógrafo, mete la figura de Abiatar, también diciendo, bueno, salvó al pueblo. Entre los que le acompañan a David se encuentra también toda una persona que bendice, porque es la figura de Abiatar, o mejor decir, la figura, el hijo de Ahimelech, el sacerdote, es decir, el que lleva adelante también y tendrá que llevar adelante después toda la cuestión religiosa, todo lo que se refiere a esta relación con Dios. Pero Abiatar, ¿con quién está? Y Abiatar se había refugiado con David, porque justamente para ir con los yapó a Saúl con Yucapá, más 85 hombres que vestían el efod, dice. Y aquí después ellos pasan otra vez a filo de espada la ciudad de los sacerdotes, a todos, sin perdonar a nadie. En Nob, la ciudad de los sacerdotes, Saúl pasó a filo de la espada a hombres y mujeres, niños y pequeños, bueyes, asnos y ovejas. Solo pudo, y aquí nos pone y nos introdujo la figura de Abiatar. El único que pudo salvarse, el único que pudo correr y buscar refugio con David fue Abiatar.
Y entonces por eso también aquí en este versículo 6 nos vuelve a meter la figura de Abiatar. Quiere decir que el Señor está como que preparando un camino especial también para David. Behuecatú, ya cañan de Ena. Behuecatú lleva entonces este que es de la tribu sacerdotal, este que pertenece a la tribu de Ahimelech, de la familia de Ahimelech, en cuanto que los otros son asesinados. Es una masacre. El título que nosotros pusimos en ese capítulo 22 fue el de la masacre de los sacerdotes de Enoc. Y ahora no vamos a volver a repetir, pero era simplemente porque a Saúl se le ocurrió, o Saúl metió en su cabeza de que Ahimelech entonces le estaba engañando, le estaba poniendo una trampa y le estaba dando todo a David, etcétera, etcétera. Ahí pegado mi niña acá. Nosotros leímos bien y fuimos entendiendo que no tenía nada que ver, porque Ahimelech cuando David llegó ahí, ¿verdad? Al contrario, se sorprendió. David de la siempre dijo la de caballo aria, la de ejército, etcétera, etcétera. Tú ya la diferencia bien armado con Angato de que no tenés ni un arma. Nadie te acompaña. Pero David entonces también, de una manera muy inteligente, procura no meterlo en esta situación a Ahimelech. Iba diciendo la famosa, como habíamos dicho, unas mentiritas piadosas. Pero justamente para salvar la figura suya que estaba corriendo, que estaba huyendo, pero por otra parte también para no meterle a Ahimelech en esta preocupación. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Al morir su madre, Ángela de Foligno se sintió desamparada porque, aparte de que ella había sido la persona más influyente en su educación aristocrática y mundana, era su confidente, cómplice y gestora de su matrimonio con el hombre más apuesto y apetecido de Foligno, de cuyo brazo alcanzó la cúspide social de la ciudad. Paulatinamente su aflicción se fue esfumando con las delicadas atenciones que le prodigaba su afectuoso marido, quien al cabo de unos meses falleció intempestivamente, y su pérdida la asumió en una profunda melancolía que la alejó de la vida cortesana, mas el abnegado amor de sus hijos le hizo más llevadera su soledad durante algún tiempo, pero una extraña enfermedad se ensañó con ellos, y antes de finalizar el año 1285, cuando Ángela de Foligno contaba 35 años, ya no quedaba ninguno. En medio de su airada congoja, se dedicó a culpar a Dios de sus desgracias, hasta que su tono exasperado se fue suavizando y dio paso a una plegaria serena y ávida de conocer la voluntad divina. Buscando respuestas, se encomendó a San Francisco de Asís, quien una noche se le apareció en sueños y le indicó que muy pronto encontraría el camino, y así fue. Pues al otro día, Ángela de Foligno, urgida por un inexplicable deseo interior, visitó la iglesia de San Feliciano y quedó tan conmovida con el sentido sermón que escuchó sobre el amor de Dios, que al terminar el predicador franciscano se confesó con él, y en ese momento halló la paz anhelada. Ángela de Foligno, nacida en Foligno, Italia, alrededor del año 1250, fue criada por su aristocrática familia en medio de la opulencia, y su madre reforzaba su vanidad con la idea de que su belleza y las buenas maneras cortesanas
le asegurarían en el futuro un matrimonio ventajoso que le permitiría disfrutar de una vida muelle, consecuente con su rango social, y afanosamente le buscó el marido ideal con el que en efecto logró un estatus envidiado por las demás damas de la nobleza local, porque en su casa se realizaban las fiestas más suntuosas de la ciudad, que le sirvieron de rampa a su marido para catapultarlo a los cargos estatales de mayor relevancia, y a ella la consolidó como la matrona más distinguida de la región. Todo parecía color de rosa hasta que la muerte se cebó en su casa y, como desgranando una mazorca, se llevó a todos sus seres queridos. En medio de su desolación se acordó de Dios, buscó su consuelo y tras una larga y oscura travesía espiritual encontró la luz en el predicador franciscano Arnaldo, pariente suyo, que desde ese momento se convirtió en su confesor, mentor espiritual y amanuense, que escribió su biografía y recopiló todas sus enseñanzas. Gracias a esa paciente labor del franciscano Arnaldo, la posteridad se enteró de que una vez reconciliada con Dios, Santa Ángela de Foligno se desprendió de todas sus posesiones, incluido su castillo preferido, que en principio quiso conservar, pero en una memorable aparición nuestro Señor Jesucristo le dijo que renunciara a todo y sin mirar hacia atrás lo siguiera. Entonces, sin dudarlo, el dinero obtenido por la venta de sus propiedades, sus vestidos, joyas, semovientes, lo repartió entre los más pobres de Foligno y se dedicó a la oración, contemplación, ayuno, mortificaciones corporales. Como entre sus planes contemplaba la posibilidad de vestir el hábito religioso, para aclarar sus dudas tomó el camino de Asís y en 1291, y en la mitad del camino la abordó el Espíritu Santo, que durante el resto de la peregrinación la instruyó sobre el recorrido espiritual que la conduciría a la santidad. Pero resulta que al llegar a la Basílica de San Francisco, el Espíritu Santo se le desapareció. Entonces Santa Ángela de Foligno se desesperó y, reclamando a los gritos su presencia, entró al santuario y fue necesaria la intervención de su confesor para callarla. Al serenarse comprendió que su destino estaba en la Tercera Orden de San Francisco y a ella ingresó con la humildad suficiente para limpiar devotamente las llagas de los leprosos, auxiliar a los ancianos, viudas y niños abandonados de la comarca. Y en la medida en que se entregaba incondicionalmente a los demás, se acrecentaban sus experiencias místicas, las cuales compartía con un grupo de discípulos, sacerdotes, monjas y seglares que la asumieron como su guía. Y todas esas enseñanzas se las dictaba a su confesor Arnaldo, que las recopilaba meticulosamente, y con ellas fue construyendo el Memorial de Fray Arnaldo, un compendio biográfico y espiritual cuyas enseñanzas se convirtieron en el manual de consulta de los más notables místicos de la Iglesia. De sus frecuentes e intensos éxtasis surgió una nueva vertiente contemplativa de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, centrada más en la cruz que en la encarnación, tendencia que era predominante de la filosofía franciscana. Pues, según Santa Ángela de Foligno, la inmolación del Redentor es la demostración palpable del inconmensurable amor de Dios por los hombres, y así cada uno de nosotros tiene abierta, a través de la cruz, la puerta de la salvación. Sus mensajes, consignados en cientos de opúsculos y cartas, le merecieron a Santa Ángela de Foligno los títulos de la mística de la pasión de Cristo y maestra de teólogos. No obstante, tras su muerte acaecida el 4 de enero de 1309, tuvo que esperar hasta que el Papa Francisco la canonizara oficialmente el 9 de octubre de 2013. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Ángela de Foligno que nos enseñe a aceptar la voluntad divina sin reparos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso del abstracto, y aquel cine que estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca, y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, y ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anasca y Paz y Judas, entre Herodes y Pilatos, y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca quiero que quede claro, respetando posturas, permítanos gritarlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó, resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Hola! Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y la vida eterna. Ahora más que nunca, ahora más que nunca. Amén. 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 Gracias, España, que Dios lo bendiga. Un honor.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 23, que va del 1 hasta el 13. Abiatar, sobre todo, versículo 6, dijimos recién y reflexionamos anteriormente en el bloque, hijo de Ahimelech, que había ido a refugiarse junto a David. También aquí se presenta la figura de David, el único en quien uno puede confiar, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a refugiarnos? Bajó a Keilá con el efod en la mano. Y cuando informaron a Saúl que David había entrado en Keilá, pensó, David lo ha entregado en mis manos. Bueno, eso tenemos ahí. Porque él mismo se ha cortado la retirada, metiéndose en una ciudad con puertas y cerrojos. Eso es lo que ya ahora él puede confirmar y puede decir. Tenemos que saber que, sobre todo Saúl, solamente piensa en sí mismo. Esta es la actitud negativísima. Y por eso que está diciendo, este es el momento en que Dios mismo, miren que esto suele suceder mucho también con nosotros. A pesar de que ya haya povaína, a pesar de que ya haya cuaina, que no es esa nuestra función. El tendotá no es eso lo que tiene que hacer. Nosotros lastimosamente queremos ser tendotá o queremos estar al frente del grupo normalmente, de una nación, al grupo de las personas. Parece que ahí vemos esa mina de oro desde donde vamos a surtirnos, vamos a robar. En el fondo, aquí, tal vez no nos dice eso directamente la intención de Saúl, pero Saúl está obrando muy mal cuando no se preocupa de su pueblo. O sea que él más bien está buscando su seguridad y está buscando también que el mismo hijo suyo, Jonatán, continúe con esa dinastía. Hay un capítulo muy lindo que hemos leído, pero que aquí nos vuelve a hacer recordar. Vamos un poco al capítulo 14 de este libro. ¿Se acuerdan? Cuando hay una famosa hazaña, dice, de Jonatán, el hijo. Miren que es el hijo de Saúl. Y aquí aparecía también la actitud de nuevo del rey Saúl. O sea, cómo a Saúl se le va presentando. Y que aquí está reflejando de una manera muy solapada. Ñande ya ella venía en su huevo pero ñande mandó a llegar del capítulo 14. En esta hazaña de Jonatán, capítulo 14 del 1 en adelante, un día Jonatán, hijo de Saúl, le dijo a su escudero, vamos a cruzarnos hasta la guarnición de los filisteos que está allí al otro lado. Pero no le comunicó nada a su padre, es decir, no iba a ver Saúl. Mientras tanto, Saúl estaba sentado en las afueras de Gibeá, bajo el granado de Migrón, y tenía con él cerca de 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, hijo de Pinjas, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod. La tropa tampoco sabía que Jonatán había partido. Bueno, queridos amigos, es interesante, sobre todo cuando yo le estaba leyendo este versículo 2. Dice, mientras tanto, upeamos ahí, Bonaina. Ya yo YouTube ve mañana cuando hablamos y estudiamos sobre este capítulo 14. Pero aquí pues tenemos una de las actitudes tan egoístas de nuevo de Saúl, que se está reflejando en este capítulo 23, ¿verdad? En este capítulo 23. De cierta manera, lo único que está buscando Saúl es su provecho. Se abe a hipotar el poder, se abe a hipotar la presidencia, se abe a hipotar el poder ejecutivo o legislativo o judicial, o todos los poderes,
hoy como dictador, de todos los poderes sobre la comunidad. En síntesis es, ahora no nos interesa qué poderes existen, ¿verdad? Porque en nuestra realidad son diferentes poderes y de acuerdo a organizaciones de constituciones, etcétera, etcétera, cómo organizamos nuestras ciudades. Está muy bien. Nuestro grupo humano actualmente, pero estamos ahora, en nuestra época. Pero aquí es lo mismo. Después ya poder llevan después el ejecutivo, legislativo, judicial, ¿verdad? Etcétera, sino que aquí en el fondo David, o mejor dicho Saúl está maquinando sobre lo que él puede hacer y cómo él puede manejar la cuestión. Y entonces por eso decía, mientras tanto Saúl estaba sentado como un patroncito en las afueras de Gibea, bajo el granado Migrón. En cuanto que el hijo ya puede tener sangre a mí para liberar al pueblo. Oye, preocupame en eso. La ahorro. Oye, yepe yu y no ve. No ya puede más ver. Do eshay, do yesa pe ay. No mongu ese bebe para ponerse a favor del pueblo. Y peor todavía porque aquí terminamos diciendo en este versículo 7. Y cuando informaron a Saúl que David había entrado en Keilah venció, Dios lo ha entregado en mis manos. Llegué ya. Entonces sabemos a peñan de yara hina la o muy llega a pobre hina. A endo ya puede ir más bebé, pero a siempre está maquinando algo para sí mismo en contra de los otros. Ha pensado y le ha entregado en mis manos, porque él mismo se ha cortado la retirada, metiéndose en una ciudad con puertas y cerrojos. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.